Buenas noches o buenos días, estimado. En función de lo que estuvo pasando en mi primer video y la poca realimentación que recibí, estoy aclarando una serie de puntos que quedaron ahí pendientes en el video anterior. Básicamente lo que vamos a estar viendo es algunas cosas que tienen que ver con nuestra definición de lenguaje de programación. Estuvimos hablando tanto de tecnologías de la información que dejamos como en segundo lugar el tema del lenguaje de programación. El tema del lenguaje de programación es importante y debería haber sido tratado de otra manera. Por ejemplo, el lenguaje de programación es un lenguaje formal que tiene las reglas bien definidas, pero sobre todo no nos metimos con lo que era un algoritmo, y eso sí es un error imperdonable. Así que volvamos a preguntarnos qué es un lenguaje de programación. Ustedes conocen la imagen esta que está acá. Esta es la imagen de Matrix, y muestra cómo se ve un programa por dentro, digamos. Trataba de mostrar eso. Entonces generalmente, bueno, las máquinas a las que le damos los mandatos pueden llegar a ser tan complejas como la Matrix, ¿tá? Y si no vieron de Matrix, bueno, por favor mírenla, porque tienen mucho de cuestiones de tecnología de información y tienen mucho de filosofía también. Pero una máquina también puede ser la lavadora, una máquina puede ser el relojito despertador, una máquina puede ser el teclado programable que hoy en día se venden para enseñar a tocar música. Todo eso puede ser una máquina posible para poder trabajar. Y eso, los mandatos que le damos a las máquinas pueden ser tan simples como en el caso de un timer, el poner la cantidad de minutos que queremos que el timer cuente hasta que suene la alarma, o estas cosas que ya son más de computación. Bueno, este es el primer código que están viendo ahí. Es código en inglés. Por un lado está el diagrama de lo que hace el código, y sobre este código vamos a volver más adelante. Pero un lenguaje de programación también es una manera de comunicarse con otras personas. Es un método de comunicación entre las personas, y ningún lenguaje de programación está pensado solamente para que lo entienda la persona que lo escribe y la máquina. En realidad es para que lo entienda la persona que lo escribe, otra persona que pueda corregir y mejorar ese programa, y la máquina. Un poco en el sentido de que es un lenguaje en que la gente puede trabajar en conjunto, como esos dos músicos, uno con una guitarra y uno con un cello, o cuando se hacen distintas afirmaciones y otra persona la puede verificar. Evidentemente, el diálogo entre personas puede ser tan amistoso como la charla entre amigas, o tan terrible como la discusión que hay ahí. Y ese diálogo se hace en el lenguaje de programación. Y nada más alejado de pensar que una persona que programa es una persona que tiene pocas capacidades de sociabilidad, porque tiene que saber comunicarse, tiene que saber comunicar lo que el programa que está haciendo hace, tiene que saber preguntar para qué va a funcionar ese programa, y todo eso tiene que ver con conversaciones como las que estamos viendo aquí. Y en el desarrollo del programa, generalmente nos vamos a encontrar que somos un equipo de trabajo, y en el equipo de trabajo planificamos y discutimos y vemos las distintas opciones para poder mejorar el trabajo en equipo. Esto que están viendo acá es una sección de Scrum. Es una reunión en donde se planifica el trabajo de un equipo de trabajo. Y esos cartelitos que están viendo ahí, todos se van a traducir en código a programar. Y este equipo que está acá va a hacer ese programa y va a testearlo. Todo eso es entre humanos.
Todo eso requiere saber comunicarse, requiere saber empatizar, requiere saber controlar cuestiones como estas, ¿verdad? Porque no siempre es una reunión amistosa, no siempre es una reunión en donde se puede trabajar con tranquilidad. Entonces, por eso es muy importante entender que uno tiene que ser una mejor persona para ser un mejor programador. ¿Qué es un lenguaje de programación? Otra de las opciones serían estas. Fíjense en estos diagramas. En programación trabajamos muchísimo con diagramas. Los diagramas nos permiten a nosotros entender la realidad y poder comunicarla entre otras personas. Y como es esa comunicación es fundamental. Aquí lo que estamos viendo es lo que podría ser un conjunto de programas o un sistema o un software, o la descripción de los componentes de un problema dado. Por ejemplo, en qué consiste la venta, cuáles son las entidades, objetos o personas que intervienen en una venta. Esto es la primera guía que después se puede traducir en un lenguaje de programación para que la máquina haga determinadas cosas con la venta. Y un lenguaje de programación también es una manera de describir y ordenar los datos relevantes para procesarlos mediante determinados algoritmos. Ordenar los datos, por ejemplo, entender que un auto sedán o un hatchback es una forma de auto, que a su vez es un vehículo con ruedas, que a su vez es un vehículo. Entender que del auto a mí me interesan determinadas acciones, por ejemplo, el cargarle nafta, el fijarse si tiene la nafta, el fijarse en la velocidad, etcétera, etcétera. O sea que no solamente estamos describiendo cosas de la realidad con el lenguaje, sino que le estamos asociando algunas acciones. Y esas acciones se asocian a través de determinados algoritmos. Así que ahora saltamos al tema de qué es un algoritmo. Un algoritmo no necesariamente tiene que ver solamente con las computadoras. Un algoritmo puede ser, por ejemplo, la secuencia de instrucciones que nosotros tenemos que seguir para usar el puño como una ayuda a memoria. Por ejemplo, el algoritmo de los fines de mes implica que sabemos que cada uno de los nudillos son los meses con 31 y cada una de las partes que están entre los nudillos son los meses con menos de 31, y después damos la vuelta empezando enero por el índice y cuando llegamos a julio-agosto pegamos la vuelta. Eso es un algoritmo. Es un algoritmo para poder recordar cuándo un mes termina en 30 y cuándo termina en 31. Y ese tipo de algoritmos todos los usamos. Usamos algoritmos para todas las cosas. Este acá es otro algoritmo. Es el algoritmo del tango. O sea, cómo tienen que ponerse los pies del varón y la dama para bailar un tango. Y este es solo uno de los pasos más simples del tango. Este diagrama es complejo. Uno se lleva un tiempo largo estudiarlo para poder entender cómo se baila el tango. Y no sé si después uno sale bailando el tango o se termina con todas las piernas entreveradas. Por ejemplo, la combinación de líneas de subte de Londres que me lleva de un punto como este acá a otro punto como este acá, eso es un algoritmo. Y también puede ser un algoritmo el buscar la manera de encontrar el camino mínimo entre un punto y otro. Esos algoritmos son interesantes y son muy adecuados para programar.
Entonces capaz que después vemos algún ejemplito de eso. Muy bien, entonces volviendo al amigo Wittgenstein, el amigo Wittgenstein quería encontrar un lenguaje en donde muchas de las cuestiones filosóficas que él decía que eran simplemente problemas de lenguaje se pudieran solucionar. Por suerte no lo encontró. Él tuvo que después refutar las cosas que había dicho su Tractatus Logicus Philosophicus, pero ese intento es el intento que hacemos cada uno de nosotros cuando tratamos de modelar la realidad, hacer que en este diagrama la gente nos entienda, hacernos entender cómo usamos los puños para encontrar los fines de los meses, diagramar cómo se pueden definir los autos, definir lo que es una venta, y todo eso que generalmente requiere mucho diálogo, mucho dibujo. La idea es que esos algoritmos en un lenguaje de programación se traducen en escritura en ese lenguaje, que generalmente a la escritura en ese lenguaje le llamamos código. Muy bien, buenas noches. Espero que con esto haber aclarado esa parte del video anterior que no estaba demasiado clara y que ya me dijeron las pocas personas que lo miraron, que no lo van a mirar muchas personas, de que no estaba claro. Así que un saludo muy grande y espero que esto, o si les aclaró, buenísimo, y si no les aclaró, espero preguntas para poder seguir aclarando cada vez más.